hoy vamos a estar en contacto con Juan Manuel Rossi. Juan Manuel Rossi es presidente de Federación de Cooperativas Federadas, que es, siempre explicamos, el brazo agropecuario cooperativo de Federación Agraria. Y bueno, queremos ver en qué anda la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, a través de sus presidentes. Juan Manuel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, César César? Muy Malato buen te día. saluda. Muy bien. Bien, bien. Juan, mira, decíamos siempre desde este micro, desde el mutualismo, desde el cooperativismo, destacamos que el principal aliado estratégico es el Estado y sus políticas públicas, ¿no? O sea, estamos hablando del cooperativismo, del mutualismo. Pensábamos siempre entre las expectativas que teníamos en diciembre del 2019 y el presente. ¿Qué distancia o qué coincidencias están transitando ustedes como sector? Bueno, la verdad que nuestro sector de las cooperativas agropecuarias y agroalimentarias están en una situación ambigua. Por un lado, con mucho trabajo, mucha producción, pero peleando con la situación económica, ¿no? Como que como que el propio gobierno se divide en distintos ministerios, ¿no? Por un lado, con buenas conversaciones y buenas charlas con el Ministerio de Agricultura, con el INAE, el Instituto de Nuestras Cooperativas, con la propia jefatura de gabinete. Por otro lado, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción, que parece ir en otro sentido, ¿no? Entonces la macroeconomía nos afecta, la inflación nos afecta a todos, y no hay una política direccionada a las pymes y a las cooperativas para aumentar la producción, para contener esa inflación también, para generar mayor trabajo y mayor arraigo en el interior. Entonces, como te digo, por un lado nuestras cooperativas en el esfuerzo que hacen siempre, agregando valor, agregando producción, generando arraigo en cada uno de nuestros pueblos, pero por otro lado tenemos un gobierno que no está ayudando, que por ahí vemos que presta mucho más atención y todos los esfuerzos se centran en el pago de la deuda, de una deuda que para nosotros hay que cuestionar, y que no se pone todo el énfasis a la producción, digo, ¿no? A la producción en manos de los pequeños y medianos productores, en manos de las empresas pymes nacionales, las cooperativas. Y en ese marco, ¿vos crees que es una cuestión de nombres en cuanto a la gestión, esto que se habla a veces que se cuestionan determinados ministros, o crees que hay una discusión más profunda de cuestiones políticas, digamos, de fondo en cuanto a políticas de gestión, te estoy hablando, ¿no? No política partidaria. No, para nosotros es una cuestión de rumbo, ¿no? De decisiones estratégicas a tomar, independientemente de las personas. Digo, ¿no? Una cuestión, a nosotros nos parece que hay temas como el sistema financiero, por ejemplo, digo, ¿no? Que sigue siendo el gran ganador versus el sistema productivo. También tenemos el sistema impositivo que hay que repensar y que claramente se ha visto quiénes son los ganadores, y nos parece que las grandes empresas concentradas, sobre todo las multinacionales, deben pagar mayor cantidad de impuestos y sacarle la presión impositiva que tienen hoy las pymes y los pequeños productores, ¿no? Aquí me parece que hay que hacer cambios de fondo, y lo mismo en la comercialización, distribución y producción de alimentos. Digo, ¿no? Nos parece que hay que tomar decisiones de fondo, y necesitamos un Estado más presente, un Estado con herramientas que puedan ordenar la economía. Digo, ¿no? Hoy tenemos un Estado prácticamente desguazado y que no se ha podido recuperar. Entonces son decisiones que tienen que ver con una visión estratégica del país. ¿Esto vos creés que esta discusión que vos estás planteando, que es una discusión de fondo, se resuelve únicamente con mayores asignaciones presupuestarias para este tipo de políticas que vos estás hablando, o con reformas también de fondo que tienen que involucrar al Congreso, que tienen que involucrar también a las fuerzas vivas, a las fuerzas del pueblo, a las organizaciones del pueblo en la calle también apoyando o pidiendo determinadas reformas, ¿no? Vos sabés que está instalado el tema de la discusión de la suba de retenciones, y la oposición ya ha dicho que ellos no van a votar ningún impuesto nuevo. Bueno, eso es una medida aislada, por ejemplo, ¿no? Sube retenciones, que por sí sola solamente
tiende a ser una medida recaudatoria y nada más, porque ya se ha demostrado que no, Bien. que por sí solo no frena el aumento de precio. Hay que tomar un conjunto de medidas, pero fundamentalmente el Estado tiene que tener herramientas que puedan comprar, empresas propias del Estado que puedan comprar y vender, que sean jugadores en el Claro. mercado, fortalecer, insisto, a las pymes y las cooperativas, que sean actores de peso en la cadena, créditos de fomento, son un conjunto de medidas y a la vez un conjunto de también de organismos del Estado que tiene que recuperar para ordenar a la economía. Si no, vemos que es el mercado, que el mercado no son ni más ni menos que 4 o 5 grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, en cada uno de los rubros que querramos ver, digo, ¿no? De la producción, de la industrialización, de la comercialización, viste que concentran y manejan en definitiva la economía, y hasta el propio gobierno termina siendo un rehén de esas grandes empresas. Tal cual. Bueno, es un panorama realmente complicado, no así como vos marcabas al principio, el repunte general de la economía, pero la cuestión es quién se queda con los excedentes, ¿no? Es que el repunte de la economía se la está quedando ese grupo pequeño de empresas, pequeños números y grandes en facturación. Y termina la mayor parte de esa renta afuera del país en remesas a las casas centrales, a las casas matrices de las grandes empresas multinacionales. Entonces lo que nosotros planteamos no es tan difícil, hay consenso, nos parece que también sumaría, como vos decías, a muchas organizaciones, muchas cooperativas, insisto, con las pymes, trabajadores, nos parece que nos alinearía todos atrás de un proyecto que lleve a recuperar el empleo, el ingreso, ¿no? El ingreso por parte de los jubilados, por parte de los laburantes, por parte también de los pequeños empresarios, y a tener una espiral distributiva mucho más positivo que tenemos hoy, ¿no? Hay que tomar decisiones. Sí. Es la continuidad, pensaba yo, Juan, y vos corregime si me equivoco, de la discusión que se inició o que se disparó en el momento de la posibilidad de la quiebra de Vicentín, ¿no? También. Bueno, ahí se torció, era una decisión, claramente, que se tomó correctamente al inicio y que después se dio marcha atrás y que marcó claramente un rumbo. Podemos hablar de Vicentín, podemos hablar también del río Paraná, ¿no? Y toda la cuenca del Paraná. Podemos hablar de muchos otros temas que tienen que ver con la soberanía nacional, ¿no? ¿Y eso vos crees que estamos a tiempo todavía de discutir esas herramentas, esos instrumentos? Siempre estamos a tiempo, siempre, sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que siempre estamos a tiempo. Parece, los actores, Juan, los actores, sí, perdón. Los actores estamos, ¿no? Los actores estamos. El cooperativismo está muy fuerte en la Argentina, ¿no? En el sector agropecuario y en cada uno de los sectores que querramos hablar, en el propio sistema financiero, entre las mutuales y las cooperativas, en la producción de alimentos también, en las proveedurías mutuales y supermercados cooperativos. En cada uno de los rubros hay pymes y cooperativas muy fuertes que están en condiciones de hacerse cargo de todos estos temas, ¿no? Y que, digamos, hay sobradas experiencias, digo yo, en otros países que ustedes han visitado, por ejemplo, Bolivia, Cuba, de herramientas, que vos decías, empresas estatales, o sea, de compra de alimentos, de regulación de precios, que han funcionado y que son muy exitosas. Claramente, en Europa, en Estados Unidos, no, podemos, ¿no? Ahí también. Hay quienes, porque si no, ¿quién maneja la economía? ¿Quién determina que en la Argentina se siembre únicamente soja, por ejemplo? ¿A dónde se planifica la producción? ¿A dónde se planifica la industrialización de esa producción? Bueno, es lo que nosotros estamos planteando, ¿no? Nosotros, el Ministerio de Agricultura lanza un plan ganadero que nosotros celebramos y nos parece que está bien porque tenemos que tener un plan, ¿no? El plan ganadero es un primer paso. Le faltan partes, es muy incipiente, sí, pero es un primer paso a unir a todo un sistema productivo de la Argentina, que no es ni más ni menos que la carne, en un plan organizado pensando en el 2030. Bien,
Ahora, como eso, hay que hacerlo en el resto de la economía también, ¿no? En todo el sistema productivo hay que poder planificar a mediano plazo. Y los actores, los interlocutores válidos están hoy presentes. Lo que sí, siempre, si te reunís con los 4 o 5 que determinan la cosa, si en el sector agropecuario te reunís con la mesa de enlace que no resuelve ni siquiera tiene una sola propuesta, y las reuniones no son con los actores que sí actúan permanentemente en la economía todos los días, le estamos errando el rumbo, ¿no? Me imaginaba, Juan, en estos sectores que vos planteás críticos, como la producción, como agricultura, como el INAES, un funcionario de máximo nivel que diga, bueno, a ver, a los actores convenientes y que están en sintonía con el pensamiento que vos planteando, las reformas que necesitamos para mejorar de alguna manera la calidad de vida de nuestro pueblo, convocándolos a ustedes, convocándonos Sí, a la economía solidaria, como vos decía, los sectores pymes. ¿Eso no está pasando o pasa poco? pasa poco y no hay decisiones claras, ¿no? Por ahí hay muchas reuniones, pero pocas decisiones. Nosotros somos escuchados, es más, nos hemos reunido hasta en algún momento con el presidente de la Nación. Ahora no vemos decisión política para cambiar el rumbo, digo, ¿no? Eso es lo que nos parece que está haciendo falta y que es estrictamente necesario. Hay mucha gente en la Argentina que la está pasando mal, hay una inflación que se come el salario y la jubilación todos los días. Entonces, y hay muchas cosas por hacer, con solamente atacando la macroeconomía y con recetas traídas de otros países o del Fondo Monetario, en la Argentina ya está visto que fracasan y no funcionan. Está fracasando todos los días, digo, ¿no? No se ha resuelto el problema y se acrecienta. Entonces nos parece que hay que tomar y hay que usar recetas más caseras, más propias, más nuestras, más de la Argentina. Bien, Juan, te agradecemos enormemente, te tenemos que despedir porque se nos vienen las noticias en Radio Nacional Santa Fe, en clave solidaria, desde la ciudad de Santa Fe. Juan Manuel Rossi, presidente de FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas. Un abrazo grande. Gracias, abrazo enorme, gracias. Todo lo correcto.